Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a preparar y vamos a hablar sobre un té muy interesante, que es también de los que acabamos de traer en este viaje, en esta temporada a Japón. Vamos a hablar de un té que se llama Kamairicha. Es una abreviación de su nombre original, que es Kamairi se Tamaroyokucha. Pero para hacerlo más sencillo es Kamairicha, que kama significa sartén, iri es secado en sartén. Entonces, ese té, como podemos ver en la hoja seca, es un té muy parecido a los tés verdes de China. Alcanzamos a ver que el tono de verde no es tan intenso. ¿Por qué? Porque se utilizó un sartén para hacer el proceso de fijado. También nos podemos dar cuenta que la forma de la hoja no es en realidad igual que Tamaroyokucha, no es astillas o palitos. Sin embargo, este té en esta versión es una versión enrollada como tipo caracoles. ¿Por qué? Porque al final en su proceso de enrollado, de igual manera que Tamaroyokucha, no lleva el proceso de enrollado con cepillo estilo escoba. Ese lleva un proceso de tambor para hacer la forma de caracol. Ahora, otra de las cosas interesantes de este té es que podemos utilizar una temperatura un poquito más alta de nuestra agua para hacer la extracción, ya que el hecho de aplicarle sartén, no nada más en el proceso de fijación, sino también en un proceso final para sazonar o para eliminar la astringencia, el amargor de este té, hacen que nos sea más tolerante a las temperaturas altas de agua. Otra de las cosas es que no nos va a dar para nada los mismos colores que nos dan los típicos tés verdes japoneses. En este caso no nos va a dar el verde llamativo, el verde fosforescente, sino nos va a dar un color un poquito más al amarillo, ¿no? Nos va a dar un color un poquito menos japonés. Entonces es un té poco conocido, poco popular fuera de Japón. Sin embargo, es un té muy agradable para personas que están acostumbrados a los tés verdes japoneses, o para personas que no están acostumbrados a tomar tés como muy umamis, ¿no? Este té no nos va a dar tanto umami como lo pueden ser otros tés verdes japoneses, a excepción de los que ya conocemos, que son muy tostados, ¿no? Bueno, ¿cómo lo vamos a preparar? Yo tengo una Kyusu específicamente para ese tipo de té. ¿Por qué? Porque si en esta Kyusu, que es de barro, yo utilizo ese té y después utilizo un té muy umami, probablemente nuestra tetera nos vaya a afectar el resultado final, porque se va a ir sazonando al tipo de té que es el que utilizamos comúnmente para ese té, ¿no? Entonces, en este caso yo voy a usar específicamente una Kyusu que siempre utilizo para Tamaroyokucha, para Hojicha o para tés como también Genmaicha, ¿no? ¿Va? Entonces, nuestra temperatura del agua no tiene que ser a 60, 70 grados como para los típicos tés verdes japoneses, sino ya podemos jugar hasta los 80, y hay personas que se atreven a utilizar todavía 90 en este tipo de tés. A mí no me gusta tan intenso, y trato de evitar los amargos. Entonces vamos a jugar entre los 70 y 80. Igual precalentamos nuestra tetera. Eso nos va a servir a que cuando pongamos nuestras hojas, empecemos desde ese momento ya se siente el aroma de ese té, que es un aroma a té verde fresco, pero también se alcanza a sentir un poquito los aromas anuezados, tostados, típicos de este tipo de té. Lo movemos un poquito. Sí, ahí están. Nuestros vasitos ya están precalentados, y los vamos a vertir un poquito más rápido que en otros tés para que no se pierda lo que es la temperatura. Al momento de meterlos dentro de la tetera, procuramos aventarlos que se vayan hacia una pared, que no caigan en el centro, para que no caigan directamente en las hojas. Genera turbulencia dentro de la tetera y aparte no afecta a nuestras hojas. En este té sí me gusta dejarlo tapado durante los 1 minuto, 2 minutos que hagamos la extracción, para evitar que se pierda la temperatura. Entonces, este té sí queremos mantener un poquito de temperatura para que se salgan todos los sabores, ¿no?
Una sobreextracción de este tipo de té sí ocasiona un té o un resultado amargo. Entonces sí tratamos de evitar que se nos vaya el agua a más de, en mi caso, a más de 85, y en el caso de la cantidad de hoja para esta tetera yo le pongo más o menos 4 gramos, pero recuerden, esto no es un método occidental, es un método más que nada tradicional, entonces las extracciones son más cortas. Si yo utilizara una tetera más grande, entonces le pondría 3 gramos, le vertiría el agua hasta 350, 400 mililitros de agua y haría una extracción de hasta 3 minutos, pero la temperatura la dejaría a no más de 85 grados. En este caso, como vamos a usar Kyusu, como es una porción pequeña de agua, no es tanta agua, entonces vamos a dejarla un minuto y medio máximo. En este caso sí lo vamos a vertir en 2 vasitos. En el video de Tamaro Kucha, que por ahí también está, utilizamos jarrita, también se puede hacer en jarrita, pero en este caso les voy a explicar también cómo se hace el vertido cuando tenemos múltiples vasitos. Vamos a esperar, podemos abrir un poquito para ver cómo están las hojas. Ya se están desenrollando, ya están perdiendo la forma de caracol. De igual manera, no ponemos el agua a tope. Por lo regular eso no se hace en estas teteras, y al final pues nos va a dar una extracción un poquito más reducida por el agua que van a retener las hojas, pero nos va a dar un sabor más intenso. Tés japoneses por lo regular no se hacen una reinfusión más de 3 veces a lo máximo. En este té en específico sí te aguanta las 3 hasta una cuarta con mayor temperatura y mayor tiempo. Pero por ejemplo Gyokuro, por ejemplo Fukamushi Sencha, a lo mucho te dan 2 extracciones. En este caso es un té muy agradable que te puede dar múltiples, ¿no? Ya podemos empezar. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Por lo regular es un chorrito, un chorrito, un chorrito, un chorrito, y así estamos jugando para balancear lo que es la extracción. Cuando utilizamos jarrita podemos vertir de varias extracciones en la misma jarrita y se balancea en la misma jarrita. En este caso vamos a hacerlo en 2, un chorrito, uno, otro, generamos turbulencia adentro, y aquí ya se siente mucho el aroma. Y ya el sabor ya se está haciendo agua a la boca. Acercamos los vasitos. En este caso no va a ser tan complicado sacar el último chorrito de té. ¿Por qué? Porque la hoja de este té es un poquito más grande, no está tan fraccionada, entonces nos da más facilidad para extraer las hojas, perdón, el agua. Vamos a mostrarlo un poquito. Podemos ver la hoja ya no es un verde radioactivo, ya es un verde con ciertos tintes, ciertos tonos un poquito cafecitos. Eso se debe al uso del sartén en las hojas. En aroma, tanto en la hoja como en el licor, alcanzamos a sentir ese calor que se le aplicó con el sartén, ese contacto de la hoja con el metal. Al igual que unas espinacas saben diferentes si las haces al vapor que si las haces en un sartén. De igual manera en este té alcanzamos a sentir la diferencia a los típicos tés verdes japoneses. Alcanzamos a sentir un poquito de aroma floral, independientemente de que sea un té verde y no tenga brotes. Es un té que tiene ciertos aromas florales, nueces, vegetales también, claro. Algo que es muy interesante es que este té es de la zona de Miyazaki y específicamente de la montaña. Entonces este té se hace aproximadamente a 600 metros de altura. A 600 metros de altura y en ese tipo de tierra que hay en Miyazaki es muy complicado producir los aromas umamis o el umami en este tipo de tés. Entonces en esa zona específicamente se hacen tés que no son senchas, que no son gyokuros, que no son kabusechas. ¿Por qué? Porque es muy complicado sacar el umami o a obtener umami de esas hojas. Entonces este señor, el señor Miyazaki-san, él hace ese tipo de té, kamericha, y utiliza el sartén
y no le interesa sacar umami. Entonces en esa zona, en esa región, es muy común encontrar notas florales que son muy raro de encontrar en otras zonas de Japón. Vamos a probarlo. Así es, no nos engaña. Es muy importante que un té en el sabor que no te engañe a lo que tienes en la hoja en seco y en la hoja en húmedo. Siempre que evaluamos un té, evaluamos siempre por la vista, el aroma en seco y después el licor. Si nosotros compramos un té que se ve bien, que huele bien en seco y no lo probamos, puede ser que al final nos engañe. En este caso, la hoja en seco, la hoja en húmedo y el licor coinciden totalmente en el aroma y en el sabor. Entonces es un té que puede calificarse como aceptable o muy bueno o excelente en todo su proceso. ¿Ok? Muchas gracias, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.